Hice brujería para que mi padre no le hiciera su vida y me llegó el karma. Hola Pepe, esto que estoy por relatar es para darle un ejemplo a la gente de que la brujería no es buena. Yo sé que muchos quieren hacer el mal o resolver sus problemas con otras personas por este medio, para afectarlos, pero ese es un gran error. Los afectados somos nosotros mismos. Y pues bueno, aquí comienza mi relato. El tiempo ha pasado desde que mi madre se fue, pero la casa siempre me la recordó. Mi padre siempre fue guapo y tenía muchas jovencitas detrás de él, pero él se enamoró de mi mamá e hizo familia con ella. Somos 4 hijos. Aunque mi madre había fallecido, parecía que en su soledad las mujeres empezaban a acercarse a él. Eso me llenaba de una mezcla de tristeza y rabia. Incluso me preguntaba, ¿cómo podía mi padre pensar en reconstruir su vida sin ella? No pude soportar la idea de una nueva mujer en la vida de mi padre. Era como si su amor por mi madre, aquel que consideraba eterno, pudiera diluirse tan fácilmente. Así que en mi desesperación encontré a una bruja, una señora no muy grande, que ofrecía su ayuda a personas como yo. La consulta estuvo cargada de cosas oscuras y promesas inquietantes. Le pedí que hiciera un trabajo, que alguna enfermedad alejara a esas mujeres que rondaban a mi padre. La bruja aceptó, pero no sin antes advertirme de las consecuencias que podría conllevar la brujería. Yo acepté, cegada por ese coraje desmedido. A medida que pasaron los días y escuchaba los rumores sobre él, me sentía culpable, pero la idea de proteger a mi padre se volvió más fuerte que mis dudas. Las semanas pasaron y noté que algunas de las mujeres que se acercaban a mi padre comenzaron a caer enfermas de enfermedades absurdas y misteriosas. Aunque me sentía victoriosa, algo en mi interior empezó a oscurecerse. Decidí que era hora de aprender por mí misma. Pensaba que había gastado demasiado dinero en esa bruja y que contar con esa sabiduría me empoderaría. De hecho, buscando en viejos libros de brujería y consultando a figuras oscuras en esa comunidad, poco a poco fui absorbiendo las enseñanzas que antes creía reservadas para unos pocos. Lo que comenzó como una manera de proteger a mi padre se convirtió en un juego peligroso, donde cada trabajo empleado me llenaba de una satisfacción retorcida. Con el tiempo me encontré haciendo mi propia brujería y realizando rituales en las noches más oscuras, completamente absorbida por un mundo que empezó a girar en torno a la energía que podía manipular. Aprendí a invocar entidades y a hacer rituales de protección y maldiciones. Lo que una vez fue una simple cuestión de celos se había convertido en una parte de mí, en un deseo de controlar lo incontrolable. Sin embargo, a medida que me adentraba más y más en la brujería, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las sombras se alargaban en mis pensamientos y me sentía invadida por una inquietante sensación, como si alguien estuviera observándome. A pesar de esto, seguía adelante sin pensar en las posibles repercusiones de mis actos. Simplemente estaba decidida a proteger lo que consideraba sagrado. Un día fui a un encuentro con un grupo de brujas en un bosque cercano. Era un espacio donde compartíamos nuestras experiencias, intercambiábamos recetas de conjuros y hablábamos de nuestras vivencias. Ahí escuché acerca de un antiguo hechizo, uno que prometía otorgar poder absoluto a quien lo practicara. Con un poco de renuencia decidí intentarlo. La promesa de controlar a mi padre y de mantener a todas las mujeres alejadas de él se apoderó de mí como un veneno. Sin embargo, al finalizar el ritual, sentí que algo andaba mal. Una punzada fría se instaló en mi pecho. Asustada, dejé el grupo y volví a casa. Las semanas siguientes fueron un infierno de malestares inexplicables. Empecé a enfermarme, a tener dolencias que los doctores no podían encontrar. Exámenes tras exámenes y los resultados siempre negativos. Pero cada vez que caía en la cama, la verdad comenzaba a asomarse. Sabía en lo más profundo de mi ser que mi karma había llegado. A los 30 años, mis días se volvieron oscuros. La misma fuerza que había invocado para proteger a mi padre, ahora se había vuelto en mi contra. No solo sufría físicamente, sino también emocionalmente. Mi vida se convirtió en un tormento. Las sombras de mis acciones se alzaban sobre mí, revelando mi culpa y las maldiciones que había desatado. Lo que había comenzado como un deseo de protección se convirtió en una prisión. Las imágenes de las mujeres enfermas retornaban a mí como fantasmas de mis propios errores.
Me veía reflejada en su sufrimiento, en los momentos en que caían en sus camas, sintiéndose desoladas y completamente vulnerables, así como yo me sentía en esos momentos más oscuros. No podía evitar pensar en lo que había hecho. Había deseado su dolor, había orado por su sufrimiento, todo en nombre de un amor que consideraba legítimo y puro. Intenté deshacer lo que había hecho. Busqué en los textos antiguos, ahora con un temor creciente, en busca de una manera de revertir mis hechizos. Finalmente, un día decidí acudir con otra bruja, esta vez no para hacer daño, sino para intentar sanar mi espíritu y romper el ciclo que había desatado. Al entrar a su casa, ella me observó con una mirada penetrante, como si pudiera leer los dolores en mi alma. Le relaté mi historia, las decisiones erróneas que había tomado y la desesperación que me había llevado por un camino que ahora parecía completamente oscuro. La bruja me ofreció una opción, un ritual de purificación entre otros. Me habló de la importancia del perdón, tanto hacia mí misma como hacia las mujeres que había hecho enfermar. Me dijo que la única manera de liberarme de este torbellino de dolor era respetar el amor que había querido proteger y no dejar que el miedo dictara mis acciones. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Lloré, grité y me enfrenté a mis propios demonios. Durante el ritual, sentí como el peso de mi culpa se disolvía poco a poco. La bruja me pidió que buscara a aquellas mujeres para reconciliarme con ellas. Fue un paso monumental salir de mi aislamiento y enfrentar lo que había hecho. Poco a poco me armé de valor para contactarlas. Algunas de ellas aceptaron hablarme, otras me miraron con desconfianza y algunas incluso me rechazaron. Pero cada diálogo era un paso hacia la redención. En sus caras vi el miedo, el odio y la tristeza que había causado con mis acciones. Me disculpé no solo por su sufrimiento, sino por haberlas utilizado como peones en un juego que nunca debía haber jugado. Cada mujer que me perdonaba me acercaba un poco más hacia el perdón de mí misma. Comenzaron a contarme de sus luchas, de cómo habían logrado salir del oscuro túnel en el que yo las había metido y en el que yo misma caí. Con el tiempo, la enfermedad que arrastraba comenzó a ceder. Aunque los médicos nunca encontraron un diagnóstico claro, al sentirme más libre, supe que mi cuerpo respondía a mi sanación interior. Años después de esos tiempos turbulentos, me dedico a ayudar con mis conocimientos, a guiar a las personas que quieren hacer el mal, a darse cuenta de que ese mal se les va a regresar. Las enfermedades aún no cesan, continúo sufriendo y es obvio que no se me van a quitar. En las últimas sesiones con otras brujas, hay una que es muy directa y me dijo que no me haga ilusiones, que yo con todo lo que sé, en el fondo debo aceptar que esas cosas no se van, se quedan por todo el mal que hice y tarde o temprano me pueden regresar. Me dijo que agradeciera que haya sido a mí y no a mi padre, porque muchas veces todo el mal que ejerces usando la brujería se va a quien más quieres.